Buenas noches, me llamo Lyubov Bugaeva, soy catedrática del Departamento de la Literatura Rusa de la Universidad de San Petersburgo, pero hoy voy a hablar no de la literatura, sino del cine. Voy a hablar de una directora destacada, Larisa Shepitko. Larisa Shepitko vivió una vida muy corta pero muy intensa y en las fechas. Nació en 1938 y falleció trágicamente, de lo que voy a hablar en adelante, en 1979. Llegó al cine soviético en los años 60. Justamente en esta época entran directoras mujeres en el cine soviético que antes habían sido pocas y hacían documentales. Ella llegó a hacer cine de ficción y fue una de las pocas mujeres directoras que tuvieron éxito dentro del cinematógrafo soviético. Larisa nació en la ciudad de Artyomsk o Bakhmut. Es una de las ciudades más antiguas del Donbass. Estudió en el colegio en Lviv y después llegó a Moscú a estudiar en el Instituto de Cinematografía. Todavía cuando estaba en la escuela, en el colegio, muchas veces iba a ver el rodaje de una película que se filmaba en aquella ciudad, porque muchos grupos de rodaje llegaban al Lviv para filmar una ciudad que no tenía que ser soviética de imagen. Y en otra ocasión, cuando estaba en Odessa, fue a ver el rodaje de otra película, El Tábano, precisamente, incluso se hizo amigos con el protagonista, el actor que hacía el protagonista, Oleg Strigeno, pero en aquel momento no le interesaba tanto la actuación, sino la dirección, y tuvo ganas de entrar en la Facultad de Dirección Cinematográfica. Pareciera que no tuviera un gran talento. Dibujaba un poco, cantaba un poco, bailaba un poco, eso sí. Y fue a ingresar en el Instituto Cinematográfico. Era una muchacha muy hermosa y al oírla le propusieron que se hiciera actriz, pero ella objetó que actriz o actor era una profesión de esclavo, si no era para ella. Empezó a salir del aula, pero la detuvieron, la pararon, y así fue como se convirtió en alumna de dirección y estuvo en el grupo del maestro Alexander Dovzhenko. Mm, Normalmente entraban en la facultad de dirección personas con bastante experiencia y sobre todo varones. Y en aquella edición había muchachas. Larisa era la menor entre las cinco. Alexander Dovzhenko, quien nació en 1894, era para los años 50 un director famoso, e igual que Eisenstein, se considera uno de los fundadores de lo que se llama el cine poético soviético. Alexander Dovzhenko filmó las películas como por ejemplo La Tierra, o Zenígora. La Tierra, su famosa película, habla de la colectivización, del conflicto, de las separaciones, del amor, pero también de la tierra, en el plano mifopoético. ¿Qué es el cine mitopoético? ¿Y qué es el montaje metafórico o poético? No es el montaje cuando te enseñan, por ejemplo, unos acontecimientos que tienen lugar en Moscú y luego te enseñan lo que pasa al mismo tiempo en Leningrado. Primero imágenes de Moscú, luego de Leningrado. Eso es un montaje paralelo.
que pasa por la mañana en estas ciudades soviéticas al mismo tiempo, digamos. No, Dovzhenko realizaba un montaje metafórico o poético, es decir, que se creaba una imagen, una metáfora en la pantalla. Por ejemplo, ya no hablando de Dovzhenko, sino por ejemplo, uno podía enseñar de cómo iba el hielo por el río y esto era una metáfora de la liberación de las cadenas de una vida anterior. Uno podía dejar ver cómo se despierta la tierra y esta mañana, un inicio de la mañana o el brote de la primavera serían las metáforas de un comienzo de una vida nueva. El cine de Dovzhenko era un cine poético, metafórico, y esto mismo les enseñó a sus alumnos, en particular a Larissa Shepitko. Dovzhenko creía que no podía haber cine sin emoción. Estoy hablando con muchos detalles sobre esto porque era uno de los grandes maestros en la vida de Shepitko quien definió su enfoque para con el arte. Para Dovzhenko no había cine sin emoción, cine basado en un cálculo racional. Él creía que no podía haber enfoque abstracto hacia un evento. Decía, creo en la victoria de la hermandad de los pueblos en el comunismo, pero si en el primer vuelo a Marte pereciera mi hermano o mi hijo, no le voy a decir a nadie que estoy superando su pérdida. Voy a decir que estoy sufriendo, voy a maldecir los espacios y voy a llorar en mi jardín, solamente teniendo miedo de espantar un ruiseñor en un arbusto bajo el cual se besan dos enamorados. Así describía el cine en el segundo Congreso de Escritores después de la muerte de Stalin en 1954. Decía también que el cine era un arte que nos trasladaba a otros espacios y nos abría las puertas al mundo de las emociones de una persona. Entonces Dovzhenko, durante un año y medio, fue docente en la Facultad de Dirección, pero falleció en 1956. Y Larissa Shepitko incluso en aquel momento pensó en dejar sus estudios porque no se imaginaba cómo iba a continuar con otro maestro. No obstante, se quedó, aunque cuando llegó un sustituto a Dovzhenko, ella se levantó y salió del aula. Más tarde dijo sobre Dovzhenko, esto es una cita, era talentoso en todo y sobre todo era un ciudadano con mayúscula, una gran persona. Con sus ojos vimos lo que era la armonía, lo que era estético y lo que no era, dónde estaba el bien y el mal. Nos introdujo en el arte como en un templo, no soportaba la hipocresía y después de su muerte sentimos cuán difícil era vivir como él. La segunda persona que influyó en Larissa Shepitko, tanto en su vida personal como en su obra creativa, fue Elem Klimov. Era su compañero y esposo de Larissa Shepitko. Él apareció en el instituto 3 años después de que entró ella, aunque era mayor. Casi nunca entraban, como ya había mencionado, muchachos directamente después del colegio, y Larissa era una excepción en este sentido. Klimov ya había tenido tiempo de egresar de una universidad de aviación, empezó a cortejar a Larissa y
Empezaron su relación cuando él se puso enfermo y le pidió a ella que lo visitara. Yo no voy a hablar de sus relaciones personales porque no están unidos solamente con las relaciones de marido y mujer, sino también con su actividad conjunta profesional, hasta el punto de que aquí están, por ejemplo, las películas de Climo. Ya después de Muerta Larisa, filmó, por ejemplo, Ve y Mira, una famosa película. Entonces, Ellen Klimov iba a ayudar a Larisa a hacer el montaje de su primera película, que era su trabajo de final de la universidad, y ya después de su muerte iba a terminar la última película que estaba haciendo ella, pero no tuvo tiempo de terminar, porque su vida se detuvo trágicamente en el rodaje prácticamente. Entonces la primera película seria de Larissa Shepitko es una película que se llama El calor. Lo hizo como un final de carrera. Se filmó en Kirguistán y es una adaptación literaria de un relato de Chingiz Aitmatov, un autor kirguiso. Hay que decir que la época de los 50-60 es el auge de las literaturas de las repúblicas soviéticas. Surgen muchos escritores talentosos, entre ellos Chingiz Aitmatov. Sus obras van a tener muchas adaptaciones. En 1965, o sea, 2 años después de la película de Shipitko, salió la adaptación de su novela corta El primer maestro, filmada por Andrei Konchalovsky, pero aquella era una obra del final de carrera, el primer largometraje filmado en Kirguistán con temas kirguisas, pero no con un director de Kirguisia. Pareciera que una persona así podía saber poco de lo que pasaba en Kirguistán. Pero Larissa eligió este relato para una adaptación y fue el primer largometraje de los estudios Kyrgyzfilm locales. Y los locales le pusieron a Larissa Shepitko la madre del cinematógrafo kirguiso. Fue ahí donde empezó a crecer. ¿De qué habló aquella primera película? De cómo la roturación de las tierras vírgenes, ahí llega un muchacho de 17 años, Emir, un muchacho sincero, ingenuo, que cree de verdad que su entusiasmo y su amor por el trabajo son necesarios para el país, pero cae en una brigada donde las relaciones son muy específicas. De hecho, en esta brigada, el jefe es un tractorista muy cruel, una persona que le gusta mucho el poder y exige una obediencia absoluta. Tienen un conflicto estos dos personajes. El joven experimenta unos sentimientos dobles. Por un lado, admira el carácter de este tractorista, quien es el jefe de todos ellos, pero por otro lado entiende que es un dictador. Y es una relación compleja. Por un lado, hay cosas que Abakir, el tractorista, hace de manera muy correcta, pero al mismo tiempo es una persona muy cruel. Y el conflicto de esta película está justo en las relaciones de un muchacho ingenuo y un dictador jefe. Después de una de las peleas, el joven se va, pero no puede irse muy lejos y regresa, a lo mejor porque le había gustado una muchacha quien estaba también en su brigada, o porque no podía dejar la obra que había empezado a medio camino.
Igual que Larissa Shepitko no pudo terminar a medio camino, quien tuvo una hepatitis durante el rodaje, ella y su asistente también. El asistente fue al hospital, lo hospitalizaron y también tenían que ingresar a ella, pero ella se negó y quería terminar su película. Y literalmente en andas la traían todas las mañanas al lugar del rodaje o cargada por alguien. Durante el día entero estuvo en el rodaje, después se la llevaban porque ella no podía caminar y volvió a la capital solamente después de terminar el rodaje. Y entonces su novio de aquel entonces, Elem Klimov, la ayudó a hacer el montaje. Su siguiente película fue una que se llama Alas. Y con esta película empezó la ascensión de su trayectoria como directora. Esta época en el cine soviético es la época de la nueva onda soviética, porque el cine cambió en comparación con el cine de antes. Antes era el cine staliniano, que tampoco era muy uniforme. Tenemos el cine staliniano de los tiempos de la guerra, de la posguerra, de la preguerra, pero lo que se llama el deshielo, cuando después de la muerte de Stalin llega gente nueva y Nikita Khrushchev se convierte en el líder del partido del país. El deshielo, así se llama esta época, porque se suavizó el control, la censura, y en el cine aparecieron nuevos temas y problemas y formas. Aparecieron una nueva expresión cinematográfica apareció. ¿Qué formas eran? El esquema del argumento de los eventos que obedecía un orden estricto resultó no ser el único posible en el cine. Surgieron unas películas en que el tiempo y los acontecimientos no se seguían cronológicamente. ¿Qué tenían de específico? Porque era inusual. De esta manera se violaba la idea de que el tiempo es una línea que va de un punto a otro hacia el comunismo, el socialismo. No era cine antisoviético, era cine soviético, pero el tiempo se volvió más complejo y el avance también. Y el mundo resultó que consistía de niveles diferentes. En general, en el cine de aquella época coexisten dos tendencias polares, el cine poético y el cine prosaico. Esta diferencia todavía en 1927 fue expresada por Víctor Shklovsky. Decía que la división entre la poesía y la prosa es la división primaria básica de los géneros. Por tanto, tenemos el cine prosaico que se desarrolla como un relato. Existe el cine poético, donde el argumento no es lo principal. Por supuesto, el cine prosaico puede contener elementos poéticos y al revés, pero de todas maneras lo principal es que dentro de este cine poético existen muchas metáforas visuales. Ya les dije que el maestro de Larissa Shepitko fue Alexander Dovzhenko, quien realizaba el montaje desde el punto de vista poético
metafórico, igual que Pudovkin, igual que Eisenstein. Y así entró en la historia del cine, cuando se crea una imagen metafórica, por ejemplo, la liberación de una vieja manera de vivir, de una mentalidad antigua, su incorporación al movimiento revolucionario. Ahora estoy hablando de la película de Pudovkin Madre, adaptación de la novela de Máximo Gorki. Todo esto se expresaba a través de unas imágenes de una marcha del 1 de mayo, alternándose con unas imágenes de un río en primavera que se liberaba del hielo, igual que las personas se liberaban del yugo de la vida vieja, antigua. En Dojenko, por ejemplo, la primavera se despertaba, la tierra se despertaba, igual que un hombre soviético y el país para una nueva vida, y ahí se alternaban unas imágenes de la naturaleza o de la vida de los personajes, y esto creaba un paralelismo, pero no en el tiempo, en el espacio, sino a través de una metáfora. Entonces el cine poético crea metáforas, y la película Alas por Larissa Shepitko es un ejemplo del cine poético, en el que por supuesto existe el argumento, incluso el conflicto, pero el conflicto primario está relacionado con el conflicto interno de la protagonista, con lo que está pasando dentro de su alma. Se filmó en los estudios Mosfilm en 1966. La protagonista Nadezhda Petrugina, protagonizada por Maya Bulgakova, es una piloto de avión de guerra de los tiempos de la guerra, pero la acción se balancea entre los acontecimientos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, y los tiempos de la posguerra y después de la muerte de Stalin. Y Maya Bulgakova, quien había sido piloto de guerra, en este momento de ahora es la directora de una escuela técnica, diputada de un cabildo y en general una persona muy respetada en su ciudad. Hay muchos flashbacks que nos envían a unos momentos de claridad en su vida anterior, en particular durante la guerra. Y dentro del alma de esta mujer se desarrolló un conflicto. Esta película comienza un momento con una escena de probarse ropas. La protagonista está en un probador y le están haciendo una chaqueta. Unas imágenes muy interesantes del principio. Estas son las primeras imágenes de la película. Aquí está el sastre. Petrúgina, la protagonista, está dentro de una sastrería. Este. Pero la conocemos sin ver su cara, la vemos de espaldas. Y fíjense que tiene un corte de pelo masculino. Y al principio, si uno no sabe que la protagonista es una mujer, incluso puede decidir que es a un hombre a quien se le hace probar una chaqueta. 48, 35, 55, 42, 14, 19,
91, 78, 60, 56,5. Ya está. Un tamaño 48 estándar. Она, у нее стандартная Entonces se фигурка, habla de que tiene una figura поскольку estándar, el tamaño 48, la talla 48 estándar. а Y дальше luego, сразу переходим inmediatamente к следующему действию pasamos уже a la в siguiente этом acción костюме. cuando ya con este Героиня выступает на traje sastre телевидении, и, hecho, собственно, в этот ella момент sale en la tele она y en получает ese momento, государственную de премию. hecho, И recibe un благодаря этой premio премии estatal y gracias a она ese premio, получает, вот, ну, благодаря своему военному igual gracias прошлому a и su премии, pasado она militar y теперь este premio, работает в школе. ahora Очень es directora de интересно, un что colegio técnico. зритель El видит momento curioso es рот que el героини открывается, espectador но при этом мы не ve слышим, que что su boca она se abre, говорит, pero no а oímos то, sus что мы palabras. слышим, Y lo это на que самом estamos деле не escuchando ее no слова, а son вот ее sus ученики palabras, в местном sino училище lo que están слушают, viendo los alumnos de esta escuela как técnica показывают их директора по телевидению, y lo que и están рассуждают о том, comentando о en чем este она momento. говорит. Как бы они Se говорят habla поверх sobre ее ella изображения в режиме o реальных en la imagen событий. de ella. И вот эти обе сцены Y estos заставляют dos воспринимать episodios nos нас, hacen ver Надежду, a как Nadezhda такого como фрагментарного un personaje персонажа. fragmentario. Вот вначале мы видим Primero ее la со vemos de стороны, espalda, видим даже ее как бы глазами la vemos con по-другому, los ojos del видим ее в sastre dentro de зеркале, а un потом espejo оказывается, что то, y что мы luego видим, resulta que lo que vemos это es una женщина, mujer que se está гуляющая, probando тренирующаяся o que se сшить себе está вот такой haciendo мужской пиджак. А una здесь chaqueta вот que parece видим masculina. фрагмент, Y luego и un главный fragmento en el que la а, protagonista где она фрагмент в том смысле, что у нее нет carece de voz, голоса, а она pero está активно hablando de algo. говорит. Создается с самого начала Desde el principio во-первых, mismo se представление crea la о idea de надежде, la esperanza, как porque бы Nadezhda quiere decir как esperanza, о герое y al mismo tiempo неравнодушном, sobre una persona герое, у которого que мы es точно valiente, узнаем, pero есть a героическое destiempo прошлое, но y que это tiene un героическое pasado прошлое heroico, абсолютно оказывается pero este неуместным в pasado современном мире, heroico так же no es неуместным, как absolutamente неуместной necesario является dentro de ее un такая mundo мужская contemporáneo, одежда, igual que мужская стрижка. Все-таки su ropa это masculina, вот su не corte de pelo вписывается в masculino, no образы encaja советских en la мужчин. imagen de una И на mujer протяжении soviética. фильма, по мере A lo развития largo de la сюжета, который película, связан, del казалось бы, с argumento, конфликтом ее с одним из que учеников, pareciera ser el которого она conflicto entre выгоняет ella из y un школы, alumno потом жалеет, a quien пытается эту echa школу вернуть, но del colegio y luego налаживается intenta схема, и regresarlo, это не pero no va a удастся. lograr Но el вот параллельно entendimiento. этому разворачивается все-таки Paralelamente se другой конфликт, desarrolla так как su героиня conflicto interno, перемещается из одной porque ситуации, ella когда se себя mueve de una чувствует неуютно, situación в donde está другую. incómoda a Одной из otra таких неуютных situación donde está ситуаций incómoda. становится Una сцена, es где un episodio donde una ученица, alumna, которая должна quien была debía haber выступать на intervenido en un сцене, устраивает escenario, скандал как раз из-за monta того, что un escándalo вот одного из precisamente учеников por выгнали из школы, а этот ser ученик ее echado, друг, которого, как un мы alumno понимаем, ученица любит, que es quien es su amigo y de quien está enamorada. а нужно выступать. Entonces tiene que intervenir en el escenario. Ермолаева, с кем я разговариваю? Быстряков пропал, его нигде нету. Ермолаеву к нему Postergó, se perdió. Приготовиться, строить. Tenemos que prepararnos. Ну ладно, нечего здесь Ya разговаривать. basta de hablar. Ермолаева, Vístete, muchachos, a la sala. Ермолаева. Училище на выход. Al escenario, rápido. Ну-ка быстро
все отсюда. Salgan todos inmediatamente. Никуда твой Быстряков не No se va a денется. perder tu amigo, sí se va a perder. Usted no lo conoce. Él no tiene la culpa. Lo echaron sin culpa. No lo conoce a él. A lo mejor incluso se ahogó en un río. No va a venir nunca más. Ya está. Только зря костюмы. Por gusto nos hicimos los trajes. No, no fue por gusto. Скорее, скорее. Rápido, rápido. Лоток. Руки. Las manos. Глубже. Más profundo. Садитесь. Взяли. Sí, arriba. Внимание. Atención. Y Как мило. qué gracioso, qué trajes. Петрухина постаралась. Fue un buen esfuerzo por parte de la directora. Entonces, en este episodio vemos que hay una visibilidad. Estas matrioshkas, estas muñecas que le gustan tanto a la comisión artística, que observa y evalúa diferentes colectivos artísticos y la incomodidad de la protagonista cuando está intentando salvar el baile que ha preparado su escuela técnica. Esta sensación de la incomodidad de estar fuera de su lugar va a crecer a lo largo de la película. Y cada episodio nuevo no es simplemente el desarrollo del conflicto entre la directora de la escuela y un muchacho, no solamente es su conflicto con la hija adoptiva, con quien no encuentra el entendimiento tampoco, sino el sentimiento del enajenamiento de no encajar en la realidad que constantemente siente la protagonista y también el espectador de la película. En este caso, también se trata de una falta de armonía entre la imagen de una muñeca rusa, dentro de la cual tiene que haber otra muñeca, que es el símbolo de una mujer rusa, y la protagonista, que parece un hombre. Ella tiene una hija, pero no es biológica. Y con esta hija adoptada no encuentra entendimiento. Hay un hombre que está enamorado de ella, pero tampoco tiene buena relación, no quiere una buena relación, porque ama a un piloto a quien amó durante la guerra y quien pereció durante la guerra. Qué bien le salió, qué bien le salió. Todo está bien. Vigila que los trajes lleguen otra vez a la escuela sin ningún problema. Y aquí se vuelve otra vez estricta, rigurosa. La foto de la protagonista está en un museo, como si ya no estuviera viva, sino como si fuera un ejemplo, la muestra. Y los escolares llegan a este museo y sorprendidos entienden que es una persona viva. Aquí está su amor de los tiempos de la guerra. Otro episodio impresionante es el episodio en el autobús.
cuando todo el mundo va автобусе, montado en в autobús, автобусе много hay una детей, multitud, спрашивают, дети, наверное, caras едут после работы. serias И después de вдруг trabajar, кто-то, y un какой-то niño мальчик grita de закричал, repente, что вот ah, собака, и ven, все hay un повернулись, perro, повернуться, и было y todo el смотреть на mundo собаку без vuelven las дома и caras ни надежды. para ver el perro, menos ella. Короткий эпизод. Es un episodio breve. Ven, mamá, ven, Вот собака, и все ven, смотрят, где же эта mira al собака. perro. Y Все todo el mundo кроме intenta mirar dónde está el главной perro, menos la героини. protagonista. Это симпатизирующий Aquí está приятель un amigo de ella Лили que le сейчас simpatiza y работает в que музее. después de la И guerra его чувства не trabaja en un получают museo, pero отклика. ella no responde a sus Заканчивается sentimientos. фильм La película тем, termina что она cuando приходит ella в клуб llega a un club de военный, aviación где один из donde uno de приятелей sus занимается amigos с молодыми entrena a людьми, которые jóvenes увлекаются авиацией. aficionados Это a la романтический aviación. авиаклуб, которых было много Había до muchos войны и clubes de после este войны. tipo antes de la guerra y también después. No se Неизвестно, sabe зачем она para qué приходит, его llega. здесь нет, она ищет его Заходи. на поле. Сейчас посмотрим, это Este es el финал final mismo de la фильма. película. Ve en Видит el campo самолет, un avión который привлекает que его к la себе, atrae как como бывший una летчик ex вспомнил. piloto. Она пытается Intenta забраться и montar, опять pero даже tampoco puede это hacer она уже esto, не может сделать, porque su поскольку ropa, ее одежда, вот этот костюм, este где traje лежат con наружу una chaqueta столько тканей и masculina, ее туфли, это estos все делает zapatos no son неудобным cómodos и почти что y безуспешным. no le Она тоже permite entrar попросила en el avión, pero al поднимить final все-таки sí ей logra удастся entrar en la забраться на cabina. кабину. То есть Es попасть в то decir, место, от entrar которого al она espacio отделена del que está своей separado con su профессией, profesión своей de ahora, настоящей жизнью. con su vida de ahora, pero es Этот una самолет avioneta это не тот самолет, который она de привыкла. entrenaje, no un avión al que ella está acostumbrada. Ей хочется Y le опять gustaría оказаться в ней, ей subir al хочется cielo, опять manejar управлять un avión этим otra vez, самолетом, o то есть быть sea, в том времени, которому она estar en el принадлежит. tiempo al que pertenece. Этот интимный Este момент, momento когда íntimo самолетом нарушает de простой relacionarse закон, con которого el она avión искала, es detenido por la llegada del amigo este. Идите, Надежда Степановна! Прокатит! Buen viaje. Llévenme, все llévenme. рады, героиня изображает Ella радость, finge но на самом alegría, деле эта радость и веселье были pero показные. es un poco hipócrita esta alegría, esta felicidad. Incluso se da un golpe Теряется, y le salen на глазах lágrimas. ее слезы. Ese es el Это тот momento момент, когда cuando самолет el avión должен tiene que ехать entrar вперед, en la и nave, en здесь el должен hangar, остановиться. y parar ahí.
Y В en этот este момент momento ella dice она no, говорит нет, hace que no качая con la головой, cabeza, заводит мотор. enciende el motor, Она не хочет no тогда quiere опять входить в entrar en какое-то конфликтное. Вот limitaciones. мы видели La героиню, hemos которая visto сперва выступала вот salir al такой escenario con женщиной, otras matrioshkas, загоняли в donde какую-то la рамку, везде metieron, себя o sea, загоняла. ella misma se metió Она dentro de una forma не свободна, no она libre, превратилась в такую limitada, матрешку, dentro de una изображающую muñeca радость. fingiendo alegría. Luego entra en el Соответственно, avión que no которой puede может moverse двигаться, и мы видели ее вот в этом y башенном dentro de la cabina, своем dentro de esta граничном пространстве, torrecita, которое как бы también раздавливало. А здесь уже limitada, самолет должен въехать reprimida, в гараж, в ангар, y el avión tiene que то есть entrar en el garaje, o sea, ограничить еще limitarse больше aún más, не limitar тот su свободу, libertad которой aún у más нее que ya no tiene и к которой она стремится. y a la que aspira, entonces ella enciende el motor. Ya con una sonrisa sincera da una vuelta y sube al aire. Sí Вот termina la película заканчивается фильм. И я хочу y сказать, quiero decir что que el final фильма es это uno de один los из тех pocos моментов, casos cuando la когда censura цензура, которая очень сильно que le había придиралась к этому puesto фильму, pegas, он o sea, выходил на salió экраны, a las но pantallas, не получил pero no должной tuvo una рекламной кампании, и merecida publicidad y скажем no se так, hizo широко tan известен famosa как ее como su otra película, последний фильм Ascensión. «Спасение». Так вот, в данном случае один момент цензуры сыграл Hubo un caso en que положительную la роль, censura что в tuvo un efecto сценарии positivo героиня porque должна en el была guión la а, protagonista вот самолет, tenía que направить самолет к земле, suicidarse en покончить este жизнь avión, самоубийством. dirigir el Но avión hacia la на Tierra. обсуждение сценария Pero ей cuando se объясняли, ну, что discutía el такой guión, le dijeron трагический que конец, un где final tan героиня, покончающая trágico, самоубийством, el suicidio de la не protagonista, должна no быть puede в этом estar фильме. en esa película. И тогда родилось Y решение entonces nació закончить la ее так, что decisión героиня de вот finalizar как бы con растворяется como внутри si ella в se доле, наконец-то вырывается на disolviera свободу dentro del из всех cielo, этих como si окружающих saliera реалий, para кончает жизнь libertad, самоубийством. fuera de То sus есть мотивировать limitaciones, можно было o tal именно так. vez fuera un Это позволяло suicidio, фильм. Наконец-то она se свободна. sometía a una doble Она поняла, что interpretación, ей нет места и покончила жизнь самоубийством. Или единственный вариант o decidió que tenía que такой suicidarse, свободы o от decidió que era su única неудобных для нее posibilidad de la реалий — libertad. это смерть. Лариса Larissa никогда не шла nunca вот на поводу у времени, siguió и ciega герои не la поддаются época однозначной трактовке. y no hay То есть мы не una можем, например, interpretación создавать себе equívoca надежду, de un как personaje de свободного ella. человека в No несвободный исторический podemos период, потому что inequívocamente надежда interpretar a получается Nadezhda
como una persona libre dentro de una época de poca libertad. Ella es una mujer de la época stalinista, de los tiempos de la guerra, pero los tiempos de la guerra para esta protagonista en concreto fue una época de amor, paradójicamente, cuando tuvo amores con un piloto que después falleció. Y la época en que ella se sintió en su lugar después de la guerra, en los tiempos del deshielo post-stalinista, no se libera, no se siente liberada de la época de Stalin, sino que está ocupada en unos asuntos, en ser jefa de una escuela que no le gusta para nada, aunque está obligada a hacerlo bien, de manera honesta. Incluso sale al escenario como muñequita, pero no es lo suyo. Le gustaría estar otra vez en el cielo y no puede. Por tanto, de ahí una paradoja. El tiempo que no se considera libre en la historia de la Unión Soviética es una época buena para ella. Es poco probable que los tiempos de la guerra se consideran tiempos ideales para la vida, pero ella precisamente durante el deshielo no encuentra lugar para ella. Pero no para nada Shepitko es una representante de la cultura stalinista, justamente al revés. Ella nació en 1938, fue niña pequeña durante la guerra, igual que todas las personas de su generación. Después del Congreso 20 del partido, donde Khrushchev dijo que el partido había hecho unos errores, ella comparte la posesión de los directores del deshielo. Sin embargo, filma esta película sobre un carácter complejo. Con esto, Nadezhda es responsable, es honesta, pero no le resulta. No encaja en la vida nueva y ahí se plantea la cuestión: ¿qué podemos hacer con unas personas así, que son buenas, que son buena gente, incluso héroes, a veces como Nadezhda, y no encuentran un lugar en la época en que viven? Es la cuestión de no encajar en una época. Incluso es más aguda que la de no encajar en la época stalinista. Pero se llama Nadezhda esta protagonista, y a lo mejor todavía existe la esperanza de un final feliz que, que no está en el guión. Según el guión, ella moría. Pero la esperanza, a lo mejor no para un final feliz para personalmente la protagonista, sino la esperanza de que el humano va a estar en armonía con la época en que vive y no va a caer fuera de sus roles sociales como le pasa a Nadezhda. O sea, es una película sobre un conflicto interno de la protagonista, y esta línea de no encajar, que se hace cada vez más intensa durante la película, está en una relación libre con el argumento a nivel superficial. Esta película lanzó a Larisa Shepitko a la fama, igual que a la actriz Maya Bulgakova, quien protagonizó a Nadezhda. Este fue su primer papel grande. De hecho, Shepitko encontró a esa actriz. Ella no quería filmar actores famosos, por tanto invitó para el
papel principal a su paisana de la ciudad de Kramatorsk, Maya Bulgakova, y otros directores a lo mejor no se hubieran fijado en ella como en una gran actriz. Esto fue el primer caso cuando Shepiko invitó a un actor o una actriz desconocidos, pero no fue el último caso. También de esta película puedo decir que dentro de él se utiliza el paisaje para contrastar los sentimientos cotidianos de Nadezhda a lo filmado de la cabina de un avión militar, lo que representa la libertad de ella cuando ella fue piloto. Estos paisajes crean un contraste ideológico. Y a Shepiko le gustaban mucho los planos anchos, le gustaba mucho rodar en blanco y negro para que el espectador pudiera ver mejor el contraste, la discordia, perdón, y ver la resolución fuera de una simple dicotomía. Pero no todas las obras, como Las Alas, tuvieron éxito. Algunas películas de ellas simplemente no llegaron a las pantallas. Por ejemplo, La Patria de la Electricidad, basada en un relato de Andrei Platonov, pero la censura soviética lo vio como una burla a la doctrina y propaganda religiosa y no salió. Las 13 horas de la noche tampoco. Tú y yo fue censurada. Fue el único caso cuando Shepiko se dio un poco y consentió cortar unos episodios. Después se arrepintió, no le gustaba nunca esa película. Es sobre un neurocirujano que investiga con su equipo unos casos y está ya cercano a un descubrimiento, pero para ganar más dinero se va, viaja a Suecia para ser médico de la embajada y cuando regresa ya no hay lugar para él en su grupo científico. Intenta otra vez irse, viaja a Siberia, empieza a buscar a sí mismo, pero no fue una película exitosa y Larissa creía que no debía haber cedido unos episodios a la censura. Le costó muchos sufrimientos. Empezó a parecerle que el cine no era lo principal de esta vida y en aquel momento ella tenía unos 35 años y estaba a punto de ser mamá. Le iban a hacer un hijo. Fue un proceso difícil. Todavía cuando ella estaba embarazada de pocos meses cayó, tuvo un trauma, una lesión en la cabeza y la columna y los médicos dijeron que tenía que abortar porque podía quedarse paralizada si no abortaba. Y ahí tuvo, de hecho, la elección entre su propia salud y su hijo. Y eligió a su hijo. Y ella misma escribió que comprendía muy bien que podía perder la vida. Se preparaba ella misma y preparaba a su hijo. Porque podía pasar que le naciera un hijo y ella misma iba a fallecer. Entonces, durante 7 meses pasó en el hospital sin moverse prácticamente. Y cuando después intentó levantarse, tenía unos músculos tan débiles que no pudo. Su marido estaba en aquel momento en Siberia, filmó la película Agonía, que tampoco salió a las pantallas,
Entonces, en aquel momento entre la vida y la muerte, ella comprendió que tenía que filmar cada película como si fuera la última de su vida. Entonces le nació un hijo y creyó que si ella iba a morir, era lo único que le quedaría para su hijo, para conmemorarla. Entonces leyó una novela corta de Vasil Bykov que se llamaba Sotnikov y decidió adaptarla para el cine. Esta película fue La Ascensión. Vasil Bykov es un famoso escritor bielorruso participante de la guerra y fue galardonada esta película con el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín. El papel principal fue ofrecido, igual que en el caso de las salas, a un actor poco famoso, Splotnikov. Para conocer la valentía de la directora, tenemos que saber que en aquel momento Plotnikov era un actor de un teatro infantil de Sverdlovsk y no salía en papeles de personas, sino animales fantásticos, y ella le dio el papel principal. Cuando presentó la lista, el elenco, en el comité cinematográfico, le dijeron por qué nos ofrece para un héroe guerrillero una especie de Jesucito. Aquí está Boris Plotnikov, que se parecía, según el comité, a Jesucristo. De hecho, se sabe que esta similitud con Cristo, junto con los talentos del actor, de hecho, fue algo a lo que se debió la elección de Larissa Shepitko. Ella no discutió, sino para el segundo casting le puso un maquillaje heroico por el consejo de su cameraman. Entonces lo confirmaron y para el segundo papel no escogió un actor profesional, sino un decorador del teatro del ejército soviético, Vladimir Kostyuhin, que más tarde sí se convirtió en actor. Ya. En esta película se trata de dos guerrilleros, Sotnikov y Rybak, quienes entran en cautiverio alemán. Sotnikov intenta suicidarse para no caer preso, pero no tiene éxito. Los dos son presos al final y Rybak se convierte en traidor. Aquí tenemos una de las últimas imágenes. Él saca el árbol en el que está Sotnikov, o sea, lo mata por orden de los nazis. Y la película se llama Ascensión. Nunca fue prohibida, por cierto. Aquella película salió a las pantallas. A lo mejor lo propició el hecho de que cuando se terminó el rodaje, Elem Klimov, que era esposo de Larissa Shepitko, le propusiera no ir al comité estatal, sino llevarlo directamente al primer secretario del Partido Comunista en Bielorrusia, Piotr Masherov, porque en su momento Masherov ayudó también a Klimov a rodar otra película sobre la guerra. Entonces pidieron al secretario del partido en Bielorrusia que viera la película. Fueron a Minsk, Larissa y Klimov, y Masherov, el secretario, era uno de los jefes de la guerrilla bielorrusa durante la guerra.
y tenía mucha autoridad en Moscú. Entonces, cuando vio la película, se puso a llorar. Y después salió al escenario y alabó la película, y la directora habló durante mucho rato, casi 40 minutos. Después otros funcionarios lo vieron. Alexei Adamovich, que era otro escritor y participante de la guerra y bielorruso, y preguntó, ¿de dónde sabe esta niña que no lo vivió? ¿Cómo pudo haberlo relatado de esta manera tan verídica? Después de eso, Masherov llamó a Moscú y oficialmente la censura lo dejó salir a las pantallas, y aquel mismo año tuvo el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín. ¿Qué fue lo que hizo Larisa tan especial en esa película? Ella intentó enseñar la guerra no como una especie de película de acción donde hay los nuestros, hay los enemigos, sino simplemente un espectáculo muy desagradable. No hay nada bueno en la guerra. Y la tarea de la directora era provocar un gran odio en el público hacia la guerra y hacer el público pensar en los límites de las posibilidades espirituales en las condiciones de la guerra, la fuerza y la debilidad del espíritu humano, y de ser fiel a sus ideales o a la traición. Es sobre la vida, la muerte y la inmortalidad. Se llama la ascensión y es un camino de la ascensión espiritual que tiene el protagonista, que se parece a Jesús, y otro personaje traidor tiene un camino de la caída espiritual. Pero también se podría comparar esa historia, como hicieron algunos críticos, con la historia bíblica de Cristo y Judas, donde Sotnikov es el Cristo traicionado por Rybak Judas. En todo caso, interpretemos como interpretemos, con la ayuda de la Biblia o sin ella, tenemos dos protagonistas en la película. Están en las mismas condiciones de la vida, pero hacen una elección muy distinta. Uno elige la muerte física y la conciencia olímpica y pasa a la inmortalidad, y el otro elige la traición y una muerte sin vergüenza. Al mismo tiempo, Larissa enseña a Rybak como una persona que sufre. Y cuando él saca este trozo de madera de las piernas de Sotnikov durante su ejecución, tiembla, llora y pide perdón. Su propia traición, el hecho de que él tuviera que matar a su compañero guerrillero, él lo vive con mucho sufrimiento. Y la pregunta, el problema que plantea Larissa es que no se sabe cómo cada uno de nosotros se comportaría en esta situación. En la película hay muchas imágenes, muchos planes hermosos, inmóviles. Por ejemplo, antes de que lo tuvieran preso a Sotnikov, en que intenta suicidarse, intenta darse un tiro, está así en la nieve, se tumba de espaldas, que es la posición que le va a permitir darse un tiro,
pero después se tranquiliza y llega la música. Él está inmóvil, la cámara se acerca a su cara y el espectador no sabe qué pasó. Perdió el conocimiento, está pasmado, se enfría. Después hay una secuencia de la luna, un fotograma con una luna enorme, un cielo nublado y no sabemos si es su alucinación. Luego vienen unos sonidos ajenos, disparos, gritos y entramos en una batalla. ¿Qué está pasando durante este tiempo mientras la imagen está detenida? ¿En qué está pensando este hombre que está tumbado en la nieve? ¿Está muy vivo? ¿Está muerto? ¿Está consciente? La cámara y la película nos sacan fuera del límite del tiempo histórico. La reconstrucción histórica es una película sobre la guerra, pero no solamente sobre la guerra, sino sobre algo más, porque siempre surgen unas imágenes que nos obligan no solamente a seguir la acción, sino pensar en los sentimientos, las sensaciones del protagonista, de la muerte, la inmortalidad, la traición, de su conducta. La luna que sale en este episodio es una especie de invitación a resolver el enigma que nos enseña esta imagen. Es como si el príncipe Mishkin del idiota de Dostoyevsky nos preguntara en qué piensa una persona antes de morir. Esta película también es en blanco y negro, llamando la atención a la manera dicotómica blanca y negra de pensar. Estudia los límites del bien y del mal y sale fuera de los límites de la reconstrucción histórica. Como he dicho, los actores no son famosos los que salen y entonces el público lo veía no como una película, no reconocía las caras que salían ahí, sino lo veían como una historia real por eso. Y las ideas también existían dentro de la realidad, igual que los pensamientos de los espectadores sobre los pensamientos del protagonista. Shepitko, de hecho, creaba una especie de contracine que invitaba al espectador a ver un poco, detenerse y ver sus ideas sobre la vida. La última película que empezó a filmar Larissa, pero no pudo terminar, fue La despedida de Mateora, otra vez una adaptación. Las películas más grandes de ella son adaptaciones. El calor, según Chingis Aytmatov. Las alas tiene también una base literaria. La patria de la electricidad es un relato de Andrei Platonov. La que nos salió a las pantallas, La ascensión, es la novela corta de Vasil Bykov. Y La despedida de Mateora, o La diosa Mateora, es de Valentin Rasputin, pero tiene dos directores, Larissa Shepitko y Elem Klimov. ¿De qué se trata? En esta novela corta, ahí vemos una anciana, construyen una central hídrica y por esta construcción un pequeño pueblo donde solamente viven viejas en una especie de isla tiene que hundirse. De hecho, toda la isla se hunde con su pueblo y un cementerio.
y solamente quedan unas ancianas ahí, porque todos los jóvenes ya se han ido a la ciudad. La protagonista, la vieja que se llama Daria, dice que no puede irse porque el que no tiene memoria no tiene vida. Y el símbolo de la memoria para ella es su casa y las tumbas de sus antepasados. E intenta salvar las tumbas, incluso en el momento en que se considera que la isla tiene que hundirse, las viejas se niegan a irse. Por cierto, la novela corta también tiene dos finales, igual que la película las de Larissa Shepitko. Existe la versión para las revistas donde las viejas se niegan a salir de la isla y se quedan. Cantan y la isla se hunde debajo del agua porque nadie va a parar la construcción de la central hídrica por las viejas que se niegan a ir. Pero este final fue prohibido en la versión para el libro, esta final trágica, y ahí también las viejas se niegan a salir, están en esta isla, pero a través de la niebla se oye el motor de una lancha como si un barquito llegara para evacuar a las viejas a la tierra firme para que no perezcan. Larissa fue muy impresionada por esa novela corta, empezó a filmarla. Después, primero se llamaba Mateora, el guión se llamaba Mateora. La película tenía que ser de la despedida de Mateora. El rodaje empezó en 1979 en la región de Tver, que entonces se llamaba Kalinin, y fue un rodaje muy difícil. Muchas personas se acordaban de que había unos signos asiagos o los pájaros querían entrar y se morían en los cristales de las casas y se acordaban el grupo de rodaje que Larissa misma decía que se iba a morir y no iba a terminarlo. Un año antes había ido a Bulgaria donde vio a la vidente ciega Vanga, que era muy popular en los 70, 80, y Vanga le dijo que su muerte iba a ser en breve y muy rápida. Y Larissa creía en lo místico, le creyó a Vanga y saliendo para rodar se despidió de todo el mundo. En vísperas de su muerte, el grupo trabajó durante el largo rato, casi no durmieron y por la mañana temprano tenían que salir para buscar un paisaje para el próximo episodio. Todo el mundo tenían que aplazar el viaje, pero ella dijo que no. Se montó en el coche con el cameraman y dos asistentes, salió a tiempo y en el kilómetro 187 de la carretera de Leningrado, el coche se descontroló y llegó al carril opuesto y chocó contra un camión. Y todos perecieron en el acto. Fue entonces Elem Klimov quien terminó la película. Y él después no volvió a casarse y no quería filmar nada. Después fue funcionario de la Unión de Cineastas. Viajó por el mundo, pero ya no quería filmar nada.
crió a su hijo растил сына и говорил, y что decía que solamente продолжение hubo будет una felicidad en это su vida, встреча с Ларисой. Наш el encuentro con удивительный роман, Larisa, который в моем el сердце gran каждый amor день que no не pasa, приходит и не y пройдет. decía, todos los días agradezco al destino por haberla conocido. Era una persona de tanta profundidad y tanto misterio que nunca llegué a resolver. Ну, Y último, напоследок, tengo que decir хочу que сказать, что igual que так же, как dice el resumen de la charla de hoy en el website, Larisa Shepitko fue una directora quien creía que el papel del cine era decir la verdad. Ella siempre decía que no se podía filmar una película por dinero y en otra película decir lo que de hecho querías decir, porque si se te pusiste en el mal camino una vez, ya no lo vas a rectificar. Incluso en la película que a ella misma no le gustaba, Tú y yo, intentó también decir lo que pensaba, lo que sentía, decir de manera que sus emociones llegaran a los espectadores, porque esto se lo habían enseñado sus maestros Alexander Dovzhenko, su esposo Elem Klimov, y a eso mismo llegó ella como una artista independiente. Gracias.